tú tendrías que poder formar una voz. ¿Y has pensado alguna vez llevar esto, no sé, a un texto, escribir estas ideas, o inclusive no tanto pensar en formar alumnos, sino formar una generación de maestros que abracen estas ideas precisamente para rescatar este cunero de cantantes que había hace 30 años? Fíjate que sí, he fantaseado mucho con la idea. Me gustaría escribir, tengo muchas cosas, digamos, muchos apuntes al respecto. No, no sobre técnica vocal, porque además yo creo que no aprendes a cantar en un libro, sino un poco sobre mi filosofía del canto y mi filosofía del arte, porque además yo creo que, es decir, ha habido una catarsis en el siglo XX que nos llevó a una época en la segunda mitad que yo la vivo como de oscurantismo artístico, ¿no? Y precisamente deriva de que yo creo que los artistas, en un momento dado a principios del siglo XX, hubo genialidades en casi en casi todas las artes, que rompieron ciertos paradigmas, pero después eso derivó en una confusión, donde el arte se empezó a volver conceptual, ¿no? Sin entender que el vehículo del arte, es decir, el arte es el lenguaje de las emociones, no de las ideas. Y eso históricamente creo que está demostrado. Cuando el arte se pone al servicio de las ideologías, siempre se vuelve fechado, panfletario, algo pasa, ¿no? El sentido es otro. Ahora, siento que se cayó en esta trampa de buscar nuevos lenguajes. Y me parece tan soberbio como considerar que a ti no te alcanza el español para expresarte. Yo creo que lo que faltan no son lenguajes, sino discursos. La misma notación musical, desde el clave bien temperado de Bach y los corales de Bach, fueron las notas que usó Vivaldi y Händel, y después Gluck, y después Mozart, y que eventualmente derivaron en Puccini. Y no hubiera podido haber un Puccini sin un Verdi, ni un Verdi sin un Donizetti y un Bellini, etcétera, ¿no? Es decir, y no se parecen entre sí, pero no necesitaban otra notación musical, ¿no? Pero esto también está vinculado, y es muy interesante lo que comentas, con la crítica. De repente vienen esas tendencias, y si uno se atreve a criticar o a ser honesto con lo que ve de este arte, que se ha vuelto panfletario, comentas, o que se ha vuelto muchas veces vacío de esas emociones, entonces el que está mal es el crítico. También es algo que se ha perdido en los últimos años. Yo creo que ese es un punto medular, ¿no? Y yo creo que todos mis colegas estarán de acuerdo. Yo tengo mis reservas muy serias con los críticos. A mí algo que me enerva es que un diletante provisto de una pluma se dedique a destruir a quienes con su arrojo le permiten existir profesionalmente. Porque además, seamos francos, una cosa es una crítica, que la crítica tendría que darse desde un liderazgo de opinión. Y el liderazgo de opinión implicaría que tú fueras un especialista en eso. Porque el otro son opiniones. Y los opinadores, gracias, pero no me interesa lo que opinen. ¿No? Es decir, yo veo que en cuestiones de ópera, a la gente le publican sus opiniones. Si yo quiero publicar un texto científico en una revista seria, en el Scientific American, necesito ser un científico avalado. Pero sobre ópera sí le escriben su opinión a la gente. Sí le publican, pues, ¿no? Y yo creo que es algo que hace muchísimo daño. Porque es muy poca la gente que puede hacer una crítica objetiva o constructiva. La opinión de cada quien tiene libre albedrío para opinar lo que sea, pero la calidad de algo, las jerarquías en algo, no son especulativas. ¿Qué es lo que te decía? Yo creo que hay mucha gente que conoce de ópera, que conoce de trivia operística, pero que sabe muy poco de canto, ¿no? Y creo que también parte del problema es un poco esta trampa del mundo moderno donde se ha perdido por completo el respeto a los oficios. Y el canto es un oficio. Lo vuelves profesión desde el momento que, digamos, trabajas en ello y te pagan por hacerlo. Pero no son los mismos códigos, digamos, de la institución dogmática de la academia.
¿Por qué? Porque el oficio, a diferencia de la profesión, requiere de una destreza física específica, como los deportes. Tú no basta con que quieras cantar para que puedas hacerlo, es decir, necesitas un perfil muy concreto, como un atleta de alto rendimiento, ¿no? Y eso no lo aprendes sentado en un pupitre. Es decir, tú puedes conocer mucho de títulos operísticos y en qué año se estrenó en la Ópera de Praga el Don Giovanni y quién cantaba en la versión discográfica de Karajan, tal ópera, pero eso es como la gente que conoce de vinos porque pide vinos en un restaurante y conoce de marcas y a lo mejor en una cata ciega no sabe lo que se está tomando, ¿no? Yo creo que para que tú puedas calificar el desempeño de un cantante tendrías que tener un liderazgo de opinión. Y a mí sí me molesta mucho de pronto lo que la gente se da permiso de escribir, porque son lapidarios con los muchachos. Otra cosa que tampoco se toma en cuenta es el tiempo que toma formar una gran voz, sobre todo las voces de cuerdas fuertes. Es decir, las voces dramáticas, las voces para esos repertorios, digamos, de títulos que cada vez se hacen menos. Digo, un tenor para hacer Radamés, una soprano para cantar Aida, para cantar Isolda o para cantar Salomé, toma muchísimo tiempo. Y los tiempos modernos son precipitados siempre. ¿Tú ves cuánto tiempo se tomaba Caruso para venir a América? Pues, estaba 3 semanas en el barco, en cubierta, a nivel del mar, vocalizando. Llegaba como reloj suizo, ¿no? Ahora te bajas del avión de un vuelo transatlántico y tienes que cantar una función y a lo mejor al otro día cantar en otro país. Y esto es algo que los críticos tampoco consideran. Finalmente, la voz, y hacías la equiparación que me parece muy pertinente con un atleta de alto rendimiento. Dormiste mal, estás deprimido, no tiene palabra de honor. O sea, es algo que puede estar o no puede estar esa noche en la función. Mira, es durísimo el público de la ópera. Es durísimo, y digo, no es que esté bien o mal, así es, porque también es un público que te consagra y te puede encumbrar, ¿no? ¿Por qué va el público a la ópera? ¿Qué es lo que hace que yo vaya a ver la Bohème? Si tengo a lo mejor 10 versiones discográficas en mi casa con los mejores cantantes de la historia, ¿no? Porque voy a buscar ese momento donde el canto conecta con la emoción y esa frase a mí me simbra, que es lo que hace que yo regrese. Eso es lo que mueve la pasión. Cuando cada vez encuentras menos eso y tienes un cantante que transita por las notas, pero que no me toca ahí, porque la gente piensa que es llegar a los agudos o quedarte pegado en el agudo. Yo te digo, pues aquí te toco yo un si bemol, con mucho gusto, y tú me dices, ¿qué te movió? No es la nota, es la energía que libera ese sonido cuando está conectado con la emoción y libera toda la tensión que produce. Esa energía, ese poder de comunicación que tiene un sonido cantado así, no lo tiene nada. Es decir, tiene un impacto en la gente que realmente te cambia la vida. Como cuando lees a Sor Juana. Es decir, hay cosas que marcan una acción después en tu experiencia con el arte. Y eso es lo que le da sentido al canto. Y cuando te planteas esta cuestión de escribir, que nos con la cuestión del arte y la crítica, también te cuestionabas sobre formar maestros, precisamente para llevar este mensaje a las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu perspectiva desde este aspecto? Me gustaría desde luego, mira, tal vez Rafa, cuando yo empecé a dar clases, no era mi plan, ¿no? Llegó un momento en que decidí desarrollar una pedagogía. Yo tenía probablemente una filosofía del canto, y además el entendimiento que yo tenía de la parte fisiológica era realmente derivado, digamos, de mi propia frustración, de mis propias vivencias, de estrellarme yo contra la pared cantando y darte cuenta que cantas a pesar de una serie de cosas, pero que cuando estás parado ahí no sabes realmente lo que estás haciendo. Entonces un día se te atora la carreta y te quieres ir del pueblo, o sea, realmente no entiendes qué pasó, ¿no? Y es durísimo, y yo creo que eso nos ha pasado a muchísimos cantantes en mi generación. Te hablo de gente súper dotada para cantar, que de alguna manera a lo mejor nos quedamos a 3 rayas de que cuajara la gelatina, pero nos faltó esa conciencia
que es la que te permite saber de cierto que lo que estás haciendo está en el equilibrio óptimo y cuando no, y entonces los cantantes cada vez duran menos por eso, ¿no? O no llegan a ese, digamos, a esa claridad que permite que el canto conecte con la emoción así, ¿no? Yo creo que las causales son muy pocas, lo que hay muchas son combinaciones. Entonces, cuando uno hace una conciencia de qué estás haciendo para cantar y tu cerebro sabe qué le pide a tu cuerpo y aprendes a reconocerlo, tienes algo concreto donde tú puedes explicar en fisiología qué es qué, ¿no? Y también entiendes que el desarrollo de esas conexiones, que es algo que solo usas para cantar, puedes prescindir de ello en la vida, son destrezas muy concretas. Es un poco regresando a lo que te decía de los oficios. Son destrezas que tú tienes que desarrollar, ¿no? Es como tener buena puntería, es decir, puedes vivir sin ella, no es algo que se necesite en la vida, ¿no? Pero para desarrollar eso, primero lo tenemos que reconocer. Y lo que lo vuelve difícil, y es un poco retomando lo que te comentaba hace ratito de lo que yo llamo el ritmo interno, necesitamos saber que lo que estamos haciendo lo está estimulando en el orden correcto, que es lo que va a hacer que eventualmente podamos aspirar al gran canto. No es algo que se dé automáticamente con el solo hecho de entenderlo. Entender ayuda. Hay una parte que hay que entender y que creo que muy pocos entienden, con todo respeto. Pero hay otra parte que es de hacer, porque tú puedes entender las abdominales y hacerlas precioso, pero aguantas 5 y necesitas 500. Y no pasas de 5 a 500 entendiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde los tiempos no pueden estar regidos, digamos, por la institución dogmática, ¿no? Donde entonces un alumno de primer año en la escuela tiene que cantar arias de ópera barrocas y luego en el segundo año a lo mejor arias de ópera francesa y en tercer año ya estás cantando Werther y dices no es así. Y luego vas a una masterclass, incluso masterclasses de celebridades, de gente que cantó extraordinariamente bien y siento que muchas veces no se comprometen con lo que ven, ¿no? O a lo mejor no tienen digamos, las herramientas pedagógicas para transmitirlo. Yo creo que en una masterclass, digo, en media hora, lo único que puedes hacer es hacer bolas a la gente, ¿no? Pero alguien empieza a cantar, está todo mal. Te das cuenta que el muchacho está verde, que la voz está desconectada, que no hay apoyo, que no hay soporte, que la laringe le oscila, y tú te pones a corregirle el italiano. Le hablas del estilo, le hablas del personaje y le puntualizas muy enfáticamente que afano es con doble N. Lo cual es cierto, es decir, es incuestionable todo eso, ¿no? Pero a mí me parece que eso sería el equivalente a que tú tuvieras una gordita que quiere ser modelo y te pusieras a enchinarle las pestañas. Digo, me parece a lo mejor un ejemplo pedestre, pero que ilustra un poco lo que quiero decir. Es decir, necesitas primero aprender a cantar para no ser prisionero de tu propia voz. El trabajo en una voz, ¿para qué es? Para ponerla al final, desde luego, al servicio de la música, del compositor, del texto, del personaje y eventualmente hasta del espíritu. Ese tendría que ser la misión de un cantante y su compromiso. Porque si no, te vuelves prisionero de tu propia voz. A lo mejor tú tienes una musicalidad enorme y tú quisieras atacar esa frase y hacer un legato gigante y luego irte al agudo en el mismo fiato y luego filarlo. Pues sí, pero como la voz no te deja, pues haces lo que Dios te da a entender. Y entonces el mensaje no pasa, porque no basta con buenas intenciones. Te digo, eso fue lo que le pasó al arte cuando se vuelve conceptual, ¿no? Yo pongo un lienzo con una rajada y lo firmo y te lo tengo que explicar. Ya vamos mal. Perseverancia, técnica, pasión, conexión. ¿Cómo podríamos resumir en una frase, Gabriel, este acercamiento a lo que es? Para mí el canto, ¿entiendes? Es un sonido vivo. Es lo que se llama tradicionalmente en el canto, en la escuela italiana, un sonido apoyado. ¿Qué es un sonido apoyado? Es un sonido que está soportado
¿me entiendes? En un colchón de aire donde la tensión se está liberando y hay una relación entre las cuerdas cerradas y el aire que produce un pulso. Eso sería cantar, ¿no? Se puede llevar a diferentes niveles de desarrollo y de destreza. Yo creo que el canto, cuando está en equilibrio, es como una sonrisa sincera, es algo bonito en sí mismo, porque está automáticamente conectado con la emoción. Cuando hay tensión sin liberar en un sonido, el cantante transmite angustia. Aunque esté sonriendo o esté en personaje, hay algo donde es como el ejemplo que te decía. Yo te pregunto cómo estás, tú me dices, bien. No, no te creo. Y si yo no le creo a un cantante, algo no va, ¿no? Un cantante que está conectado ahí, sale al escenario, abre la boca y te atrapa. Y ahí estás con él. Incluso sufriendo, cuando él está sufriendo y está echando gallos, tú estás ahí con él. Y si no logra eso, y tú estás pensando, viendo el programa y abanicándote y viendo a dónde vas a ir a cenar, o diciendo, ay, bravo, mira qué padre, eso está muy difícil, qué bien, vámonos, ¿no? Es que no pasó lo que tenía que pasar. Si el canto no conmueve, no es canto. El canto son sonidos, ¿no? Y siento que el mundo moderno es un mundo donde se han roto muchas cosas, muchos códigos. Es un mundo que ha cambiado la palabra por la cifra, y donde realmente la gente toca poco la emoción. Nos hemos vuelto muy inmunes al dolor ajeno, a lo que está pasando, pues porque también vemos tanta atrocidad que de alguna manera tienes que poner tamices, ¿no? Pero siento que mucho del canto moderno apantalla, pero no conmueve. Y son cosas diferentes, ¿no? A mí la tecnología me apantalla muchísimo, pero no me conmueve. Creo que hay que regresar ahí. Son cosas difíciles de codificar con el método científico, Rafa. Porque además no las ilustran los 5 sentidos. Es una percepción fina que no la ilustran los 5 sentidos. Con esto no estoy diciendo que sea metafísica, no. Pero el equilibrio tampoco lo describen los 5 sentidos, y si te paras en un pie tú sabes cuál es el punto de no retorno, ¿no? O qué es lo que hace que tú llegues a un lugar y sepas cuándo eres bienvenido y cuándo no, cuándo estás cayendo bien o cuándo ya te tienes que ir, cuando un chiste va a hacer que la gente se ría o cuando ese mismo chiste va a hacer que se disuelva la reunión, ¿no? Si uno percibe eso, se da cuenta de lo que me refiero. Yo creo que eso es algo absolutamente medular en un artista. Y el trabajo de un artista está en sus negatividades y no en sus talentos. No es recargándote detrás de un talento que tienes o crees tener y esconder tus miedos. Porque además hay pocos talentos tan agradecidos como la voz. O sea, el canto. Yo creo que no ha habido nadie que no fantasee algún día con cantar bonito, o que diga, me da envidia de la buena porque se canta padrísimo. O sea, es como la belleza, es algo que todo el mundo quisiera. A lo mejor hay otros talentos igualmente encomiables, pero que tienen menos prensa, ¿no? Alguien que puede despejar una ecuación así gigantesca en un pizarrón y no vende tan caro, ¿no? El canto vende caro, todo el mundo quisiera cantar, todo el mundo admira a alguien que cante bien, es algo... Pero solemos, desde niños, cuando tienes esto, esconder nuestros miedos detrás de eso, porque es algo que nos regresa aprobación. Uno suele buscar aprobación en lo que hace. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes algo, que llegas a una reunión de niño y cantas, y la gente cuando se acerca a ti de nombre, te aborda en algo en lo que, vamos a decir, tú eres bueno y ellos no, eso te confiere un poder. Y uno empieza a esconderse detrás de eso. Y yo siento que el trabajo de un artista está en confrontarte con tus miedos, con tus negatividades, y ponerte el espejo donde no te gusta ver. Porque eso, parado en un escenario, se va a ver de todas maneras. El escenario es una lupa de tus emociones. Y si tú estás angustiado o tienes emociones atoradas, me las vas a transmitir. Entonces,
te digo, hacer un trabajo integral que te lleve ahí, desde la certeza de tu oficio, es algo complejo. Digo, yo llevo muchos años tratando de codificar eso en una metodología simple, práctica, concreta, donde, digamos, tú aprendes a reconocer en tu cuerpo que sí, que no, y a respetar los tiempos del cuerpo y no los del cerebro, ¿no? Porque es muy fácil decir, a ver, no, baja la laringe, a ver, sobre el sonido ya dado, bájala. No obedece así. Es decir, tiene que haber un trabajo, de mucha tenacidad, de mucho tiempo, de mucha percepción fina, para que eventualmente el canto sea eso, un vehículo de la emoción del compositor, del personaje, del verso, de muchas cosas, ¿no? Y que podamos formar, y digo podamos porque creo que habemos muchos en el mundo con inquietudes paralelas, ¿no? Una nueva generación de cantantes que mantengan el género vivo, ¿no? Y que no se nos olvide que la columna vertebral de este espectáculo maravilloso sí es el canto. No le estoy quitando importancia a la producción, a la escenografía, al vestuario, a la iluminación, pero es que todo eso, si no hay grandes cantantes ahí, se cae, no se sostiene. Y cuando tienes grandes cantantes, puedes hacer una ópera con cámara negra o presentarla en concierto y vas a mover lo que tienes que mover. Ese es mi punto de vista, es decir, tampoco me peleo, he tenido muchos debates, ¿no? Si te pones a platicar eso con un director de escena, ¿no? Pero con el público que se acerca a la ópera, movido por el canto, porque te gusta oír una voz así, porque oyes cantar así, y de pronto te das cuenta que te mueve cosas que no habías experimentado, sobre todo si lo oyes en vivo, ¿no? Pues, mi querido Gabriel, celebramos de verdad tu generosidad, no solo por este tiempo, sino por compartir esta experiencia, este conocimiento con quienes amamos el canto y con quienes seguimos buscando esa conexión y encontrar ese algo más que una bonita voz, que una bella historia de las óperas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Gracias.